Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Planificador de Bodas. Noea, no te enojes conmigo, basados en el libro. Tu boca está llena de salsa. Listo. Deslizó sus dedos sobre la boca con una expresión normal, como si no entendiera lo que estaba pasando, mientras Noea se quedaba ahí sorprendido. Wow, solo se había ensuciado la boca con la salsa. Ah, Noea gritó y agarró un trozo de papel y se limpió la boca enérgicamente y descubrió que realmente tenía manchas de ketchup, mientras que Cylon lo soltaba y decía con voz tranquila: actuaste como si quisiera salir corriendo del auto, como si éste se estuviera incendiando. Si su cara fuera un espejo, en ese momento se habría hecho añicos. Gracias y lo siento, no quería quedarse ahí sentado como si fuera un payaso. Noea salió corriendo del auto sin mirar atrás, lo que hizo sonreír al hombre que se había quedado en el auto. Se rió a carcajadas ante la apariencia atractiva de Noea y se quedó viendo su espalda mientras se perdía de vista antes de levantar las yemas de sus dedos y lamer la salsa. Dulce, fue lo único que dijo y luego sonrió ampliamente porque quería probar más para saber si sería también dulce. Tomó un sorbo de café a pesar de que aún le salía humo por lo caliente. Incluso se había dicho que no era bueno comiendo cosas calientes. Tomó su vaso y salió del automóvil mientras caminaba silbando antes de tirarlo a la basura frente a la tienda de mucho mejor humor. Si hubiera sabido de antemano que el organizador a cargo de la boda sería tan personal, habría accedido mucho antes a la oferta de Jiwa. Pero no era demasiado tarde, aún estaba a tiempo. Cylon levantó el teléfono, que vibraba, para mirar la pantalla antes de que la cara bronceada mostrara una sonrisa más amplia ante un mensaje de su novia que decía: diviértete hoy, pilón. Definitivamente es más divertido de lo que pensaba. ¿Qué quieres decir con que la novia no viene? Noé estaba intentando controlar su respiración mientras preguntaba por qué ya casi era la hora de la cita, pero no había señales de ella, haciendo que su ansiedad se disparara. El novio, que había estado sentado en silencio, hizo que el organizador de la boda estuviera a punto de desmayarse. Dije que Juan no vendrá a probarse el vestido hoy. Tuvo un asunto urgente. Mientras yo me probaré el traje. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Noea quería gritar, pero en cambio su voz fue suave mientras Cylon solo levantaba una de sus cejas. ¿No te lo dije esta mañana? Además de morderle el dedo y lamer la salsa, Noea sintió que estaba a punto de cruzar la línea de la moralidad y no había escuchado nada. No, te pregunté sobre la cita y me dijiste que Kunjiwa llegaría por su cuenta, porque conocía al diseñador. Eso era lo que había oído inequivocadamente, pero el hombre frente a él todavía confirmó que sí le había dicho sobre Jiwa. Solo te dije que Wa conoce al diseñador, pero nunca dije que ella llegaría aquí sola. Noah sentía que había algo sospechoso en su expresión, pero no sabía qué era. En ese momento su rostro debió mostrarse confuso, pero Cylon se apresuró a ponerse de pie y dijo: lo lamento. No importa, no tienes que disculparte. Lo siento mucho. Incluso si quería rechazarlo, su voz suave y profunda hizo que el pequeño corazón se ablandara. Noah solo pudo girar la cabeza y huir hacia otro lado, por lo que Cylon volvió a hablar. No estés enojado conmigo. ¿Qué derecho tenía Noah de estar enojado con Kunlun, dado que no hizo que el trabajo fallara? No, no estoy enojado, pero quiero saber si ella podrá venir a probarse el vestido, dijo Noah, a lo que Cylon asintió. Sí, a más tardar la próxima semana. Te pido disculpas en su nombre porque no pudo asistir. No tienes que volver a hacer una nueva cita. Ella vendrá con sus amigas. Además, ya tenía un vestido en mente. También verá el vestido para el compromiso. Mi familia se encargará de eso. Eso significaba que el hombre frente a él sabía desde un principio que la novia no podría ir. Está bien, entonces, ¿quieres probarte el traje? Nanua reprimió su insatisfacción y luego le entregó el catálogo de trajes a Cylon.